Bienvenidos a este video tutorial sobre operaciones unitarias. En esta ocasión se trata del video titulado Determinación de propiedades psicométricas, el cual contiene material relacionado con las operaciones unitarias de humidificación y secado. Este video tutorial ha sido elaborado por Marco Antonio Núñez Esquer para el curso de operaciones unitarias de la Universidad de Sonora. Las propiedades psicométricas de mezclas gas-vapor son propiedades físicas y termodinámicas que tienen gran importancia en el diseño de equipo de varias operaciones unitarias. En particular, las propiedades psicométricas de mezclas aire y vapor de agua son fundamentales para el diseño de torres de enfriamiento de agua y también para el cálculo de secadores industriales. En el presente video tutorial revisamos la forma de determinar las principales propiedades psicométricas del sistema aire-agua a través de la solución de un ejemplo. Para ello, hacemos uso de la definición de cada una de las propiedades evaluadas y de su representación gráfica a un valor de presión constante, en el diagrama conocido como carta psicométrica. Enunciado del ejemplo. A un equipo secador se introduce aire con una temperatura de bulbo seco de 60 grados centígrados y una temperatura de rocío igual a 26.7 grados centígrados. A esta temperatura de bulbo seco, la presión de vapor del agua es 19.920 pascales. Determinen las siguientes propiedades para este aire. Inciso A, humedad absoluta. Inciso B, humedad relativa. Inciso C, calor húmedo. Inciso D, humedad molar absoluta. Inciso E, humedad molar absoluta a saturación. Inciso F, humedad absoluta a saturación. Inciso G, porcentaje de saturación. Inciso H, volumen húmedo. Inciso I, entalpía. Inciso J, temperatura de saturación adiabática. Inciso K, temperatura de bulbo húmedo. Solución del ejemplo. Nota: la carta psicométrica utilizada en la solución que se presenta a continuación corresponde a la figura 7.1 inciso A de la referencia número 1 del presente video. Durante la solución de este ejemplo de determinación de propiedades psicométricas vamos a utilizar la siguiente nomenclatura, en la cual podemos revisar tanto su significado como las unidades que se utilizan en el sistema de ingeniería. Esta lista de nomenclatura podremos regresar a consultarla en esta ubicación del video en cualquier momento que tengamos una duda relacionada con la notación que se está utilizando. Para iniciar la solución de este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es localizar el punto que representa la mezcla aire-vapor de agua en la carta psicométrica. De acuerdo al enunciado del ejemplo, la temperatura de bulbo seco del aire que se introduce al secador es igual a 60 grados centígrados. La temperatura de bulbo seco de una mezcla aire-vapor de agua es aquella que se determina con un termómetro común y corriente. Entonces marcamos este valor de temperatura en la carta. A continuación, notamos que el enunciado nos dice que la temperatura del rocío es 26.7 grados centígrados. La temperatura de rocío es la temperatura a la cual la humedad contenida en una mezcla aire-vapor de agua empieza a condensar. También marcamos este valor de temperatura en nuestra gráfica. Ahora localizamos la curva de 100% de saturación, que viene siendo esta línea de color amarillo, y con el valor de temperatura de rocío de 26.7 grados centígrados nos vamos hasta la línea de 100% de saturación y trazamos una recta horizontal hacia la derecha para intersectarla con el valor de temperatura de bulbo seco de 60 grados centígrados. En esta intersección ubicamos el punto que representa la mezcla aire-vapor de agua en la carta psicométrica. Una vez que ubicamos el punto que representa la mezcla en la carta, podemos determinar el resto de las propiedades que se nos piden en este ejemplo.
El inciso A de este ejemplo nos pide que determinemos la humedad absoluta de este aire. La humedad absoluta es el contenido de humedad del aire expresado como la masa de agua dividida entre la masa de aire seco. Como unidades de masa pueden utilizarse libras, kilogramos o cualquier otra. Para su determinación en la carta psicométrica, primero localizamos el punto de la mezcla. Como vimos anteriormente, es este punto de color azul. Luego identificamos en el lado derecho de la carta la escala correspondiente a la humedad absoluta. Después trazamos una línea horizontal desde el punto de la mezcla hasta la escala de humedad absoluta para leer el valor correspondiente. En este ejemplo, la humedad absoluta tiene un valor de 0.0225 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. A continuación, en el inciso B del enunciado del ejemplo, se nos pide calcular la humedad relativa de la mezcla. La humedad relativa es una medida de la saturación de una mezcla aire-vapor de agua, expresándose como el cociente de la presión parcial del vapor de agua dividida entre la presión de vapor del agua a la temperatura de bulbo seco de la mezcla y multiplicada por 100 para leerla como porcentaje. En esta ecuación 1, ¿cómo determinamos la presión parcial? Existe una relación entre la presión parcial y la humedad absoluta, la cual se expresa mediante la ecuación número 2. De tal forma que si deseamos determinar la presión parcial, entonces debemos determinar los valores de los términos en el lado derecho de la ecuación 2. Con ese fin, recordamos que en el inciso A de este ejemplo obtuvimos que la humedad absoluta tenía un valor de 0.0225 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Ahora, el aire que está analizando es un aire ambiental, por lo tanto la presión a la que se encuentra es la presión atmosférica. Y esta presión total expresada en pascales tiene un valor de 101.330 pascales. Ahora, el vapor corresponde al vapor de agua, por lo tanto M su índice A tiene un valor de 18 kilogramos por kilogramo mol, y el gas corresponde a aire seco, por lo que M su índice B vale 29 kilogramos sobre kilogramo mol. Si ahora sustituimos los valores dados por las ecuaciones 3 a 6 en la ecuación 2, obtendremos un valor de presión parcial igual a 3543.66 pascales. Por otra parte, de acuerdo al enunciado del ejemplo, la presión de vapor del agua a la temperatura de 60 grados es igual a 19.920 pascales. Si sustituimos los valores de las ecuaciones 7 y 8 en la ecuación 1, obtendremos un valor de humedad relativa de 17.17%, el cual es el resultado del inciso B. La siguiente propiedad corresponde al calor húmedo. El calor húmedo es el calor necesario para poder incrementar la temperatura de un kilogramo de aire seco junto con el vapor que lo acompaña en 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin a una presión constante. El calor húmedo se calcula a partir de la siguiente expresión. En esta ecuación CS es el calor húmedo, CB es la capacidad calorífica del aire seco, Y' es la humedad absoluta y CA es la capacidad calorífica del vapor de agua. Con respecto al valor de CB, la capacidad calorífica del aire seco, podemos consultar en manuales que a temperaturas ambientales tiene un valor de 1.005 kJ por kilogramo de grado Kelvin. Con respecto a Y', a partir de los resultados del inciso A de este ejemplo, el valor de humedad absoluta obtenido fue de 0.0225 kilogramos de A por kilogramo de B. Y con respecto a CA, la capacidad calorífica del vapor de agua,
También a partir de manuales a temperaturas ambientales se obtiene que su valor es igual a 1.88 kJ por kilogramo de A grado Kelvin. Si estos tres valores los sustituimos en la ecuación 10, obtendremos que el valor del calor húmedo es igual a 1.047 kJ por kilogramo de B grado Kelvin, el cual es el resultado del inciso C. En el inciso D se nos pide calcular la humedad molar absoluta. La humedad molar absoluta es el contenido de humedad del aire expresado como las moles de agua divididas entre las moles de aire seco. Como unidades molares pueden utilizarse libras mol, kilogramos mol o cualquier otra equivalente. La humedad molar puede obtenerse de dos formas: a partir de la humedad absoluta de la mezcla y utilizando la presión parcial del vapor de agua en la mezcla. Primero vamos a revisar el método basado en la humedad absoluta. Para ello utilizaremos la siguiente ecuación. En el lado izquierdo de esta ecuación tenemos la humedad molar absoluta y en el lado derecho la humedad absoluta, el peso molecular del aire seco y el peso molecular del agua. De los resultados del inciso A ya conocemos el valor de la humedad absoluta, que nos resultó una magnitud de 0.0225 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Además, el peso molecular del aire seco y el peso molecular del agua pues lo podemos consultar en algún manual de química. Y si estos valores los sustituimos directamente en la ecuación 14, obtendremos que el valor de la humedad molar de la mezcla es igual a 0.0362 kilogramo mol de A sobre kilogramo mol de B. La humedad molar también puede calcularse a partir de la presión parcial del vapor de agua en la mezcla, de acuerdo a la siguiente ecuación. En esta ecuación, en el lado izquierdo tenemos la humedad molar absoluta y en el lado derecho tenemos la presión parcial del vapor de agua y la presión total. La presión parcial del vapor de agua ya lo obtuvimos a partir de la ecuación 7 y la presión total es la atmosférica, la cual la obtuvimos en pascales en la ecuación número 4. Si sustituimos estos valores en la ecuación 16, obtenemos que el valor de la humedad molar absoluta es 0.0362 kilogramo mol de agua sobre kilogramo mol de aire seco, el cual es el mismo resultado que obtuvimos a partir del método basado en la humedad absoluta. En el inciso E, el enunciado nos pide obtener el valor de la humedad molar absoluta a saturación, la cual se representa con Y subíndice S. La humedad molar absoluta a saturación es el valor que toma la humedad molar de la mezcla cuando ésta se encuentra saturada. En estas condiciones, la presión parcial iguala a la presión de vapor a la temperatura de la mezcla. Por lo tanto, ahora la ecuación número 16 que usamos anteriormente se expresa como el cociente entre la presión de vapor y la diferencia entre la presión total y la presión de vapor. Los valores de los parámetros en el lado derecho en la ecuación 17 los tenemos que obtener a partir del enunciado. Y si sustituimos esos valores en esta ecuación, finalmente obtenemos que el valor de Y subíndice S es igual a 0.2446 kilogramo mol de agua sobre kilogramo mol de aire seco. En el inciso F, el enunciado nos pide que determinemos la humedad absoluta a saturación. Esta propiedad se refiere al contenido de humedad del aire cuando la mezcla se encuentra saturada. Es el cociente obtenido al dividir la masa de agua entre la masa de aire seco en esas condiciones. Lo calculamos a partir de la humedad molar absoluta de saturación utilizando la siguiente ecuación. En el lado izquierdo tenemos la humedad absoluta de saturación, Y', y en el lado derecho
la humedad molar absoluta de saturación multiplicada por el peso molecular del agua y dividida entre el peso molecular del aire seco. Los pesos moleculares de aire seco y agua ya los utilizamos anteriormente, y la humedad molar absoluta de saturación la obtuvimos en la ecuación número 18. Por lo tanto, si estos valores los sustituimos en la ecuación número 19, obtenemos que la humedad absoluta de saturación tiene un valor de 0.1518 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Continuamos con el inciso G del problema, en el cual tenemos que calcular el porcentaje de saturación de la mezcla. El porcentaje de saturación es la medida más utilizada para expresar qué tan saturada se encuentra una mezcla aire-vapor de agua. Puede determinarse de dos formas. En el primer método se evalúa el cociente entre las humedades absoluta y absoluta saturación y se multiplica por 100 para reportarlo como porcentaje. Anteriormente, en las ecuaciones número 18 y número 20, obtuvimos los valores de la humedad absoluta y de la humedad absoluta de saturación. Si sustituimos estos valores en la ecuación número 21, obtenemos que el porciento de saturación es igual a 14.82%. En el segundo método, para determinación del porcentaje de saturación, vamos a utilizar la humedad molar absoluta. El procedimiento es similar al método anterior, pero aquí se utilizan las humedades molares para calcular el porcentaje, como se ve aquí en la ecuación número 23. En el lado derecho tenemos ahora en el numerador a la humedad molar absoluta y en el denominador a la humedad molar absoluta de saturación, y multiplicada por 100 para obtener el porcentaje. Los valores del lado derecho los obtuvimos en las ecuaciones 17 y 18, y si hacemos la sustitución directa en la ecuación número 23, obtenemos que el porcentaje de saturación es 14.79%, y este valor pues es muy similar al obtenido anteriormente en la ecuación número 22. El tercer método que puede utilizarse para evaluar el porcentaje de saturación se basa en el uso de la carta psicométrica. De inicio, ubicamos nuevamente el punto de la mezcla en la gráfica como lo hicimos anteriormente. A continuación, localizamos en la carta las llamadas curvas de porcentajes de saturación, identificando primero la curva de 100% de saturación y después el resto de las curvas de distintos porcentajes de saturación. Para determinar el porcentaje de saturación de nuestra mezcla, interpolamos una curva de porciento de saturación que pase sobre el punto de la mezcla, como esta línea de color amarillo, y medimos la distancia vertical que hay desde el punto de la mezcla hasta la línea de porcentaje de saturación que está por debajo, o sea la línea de 10%, y esta distancia la dividimos entre la distancia vertical que hay entre las líneas de saturación que se encuentran por encima, es decir 20%, y por debajo, o sea la línea de 10% del punto de la mezcla. En este ejemplo, este cociente nos da igual a 0.4. Este cociente lo multiplicamos por la diferencia en porcentajes que hay entre las líneas superior, o sea 20%, e inferior, es decir 10%, que en esta carta psicométrica es igual a 20 menos 10 igual a 10, obteniendo un valor de 4. Este valor se lo sumamos al porcentaje de la curva inferior, obteniendo 4 más 10 igual a 14. Por lo tanto, la curva de color amarillo corresponde a un porcentaje de saturación de 14%, el cual es un valor gráfico aceptable si lo comparamos con los resultados de las ecuaciones 22 y 24.
La siguiente propiedad psicométrica que debemos calcular es el volumen húmedo. El volumen húmedo es el volumen que ocupa una unidad de masa de gas seco más el volumen del vapor que acompaña a esa unidad de masa de gas seco a la temperatura y presión del sistema, expresado por unidad de masa de gas seco. Como hemos mencionado anteriormente, en nuestro ejemplo el gas seco es aire y el vapor corresponde al vapor de agua. Existen dos métodos para determinar el volumen húmedo. En el primer método se calcula considerando la mezcla como un gas ideal, aplicando la siguiente ecuación. En el lado izquierdo de esta ecuación tenemos el volumen húmedo y en el lado derecho tenemos una función de varios parámetros que hemos utilizado anteriormente en este ejemplo. De tal manera que sustituimos los valores reportados en las ecuaciones 3, 4, 5, 6 y utilizamos que la temperatura de bulbo seco es igual a 60 grados centígrados en la ecuación 25, obtenemos que el valor del volumen húmedo es igual a 0.9767 metros cúbicos por kilogramo de gas seco. La segunda forma de calcular el volumen húmedo se basa en utilizar la carta psicométrica y la siguiente expresión. En esta ecuación, B sub índice H es el volumen húmedo de la mezcla. B sub índice B seco es el volumen unitario de aire seco. %S es el porcentaje de saturación y B sub índice B sat es el volumen de aire saturado, como puede consultarse en la nomenclatura definida inicialmente en este video. En esta ecuación 27, el porcentaje de saturación ya lo conocemos a partir del resultado del inciso G, mientras que los volúmenes de aire seco y de aire saturado los obtenemos de la carta psicométrica, ya que son desconocidos. Para la determinación del volumen de aire seco, tenemos que localizar nuevamente el punto de la mezcla en la carta psicométrica. Después, marcamos la temperatura de bulbo seco, que es igual a 60 grados centígrados, e identificamos la línea de volumen específico de aire seco aquí en la carta psicométrica. Desde la intersección de estas dos líneas nos vamos de manera horizontal hasta la escala de volumen húmedo en la izquierda de la gráfica, obteniendo un valor de 0.94 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Ahora, con el fin de conocer el volumen de aire saturado, localizamos en la gráfica la curva de volumen húmedo saturado, que es esta línea de color amarillo, y desde su intersección con la línea roja de temperatura de 60 grados centígrados nos desplazamos de forma horizontal para leer en la escala el volumen del aire saturado, el que resulta igual a 1.18 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. En resumen, de la carta psicométrica obtuvimos que el volumen de aire seco tiene un valor de 0.94 metros cúbicos por kilogramo de aire seco, y el volumen de aire saturado es 1.18 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Si sustituimos estos valores en la ecuación 27, determinaremos el valor final del volumen húmedo de la mezcla, el cual resulta igual a 0.9755 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. En el inciso I del enunciado debemos de calcular la entalpía de la mezcla aire-vapor de agua. El concepto de entalpía de una mezcla gas-vapor se refiere a la suma de la entalpía de una unidad de masa de gas seco más la entalpía del vapor que acompaña a esa unidad de masa de gas seco a la temperatura y presión del sistema,
y expresada por unidad de masa de gas seco. Por lo tanto, sus unidades son energía sobre masa de gas seco. Al aplicar este concepto, recordemos que en nuestro ejemplo el gas es aire y el vapor de agua. La expresión que se utiliza para calcularla es la ecuación número 30. En esta ecuación, en el lado derecho de la expresión, los términos que no hemos utilizado anteriormente en este ejemplo son T subíndice 0, que es la temperatura de referencia y que tiene un valor de 0 grados centígrados, y lambda subíndice 0, que es el calor latente de vaporización evaluada a la temperatura de referencia y cuyo valor es de 2502.3 kJ por kilogramo de agua. El resto de los términos del lado derecho de la expresión 30 los encontramos en el enunciado del ejemplo, así como en las ecuaciones 3 y 13. Y al sustituirlos en la ecuación 30, obtenemos un valor de entalpía de 119.12 kJ por kilogramo de aire seco. El segundo método que puede utilizarse de manera alternativa para evaluar la entalpía de la mezcla hace uso de la carta psicométrica y de la ecuación número 33. En esta ecuación, en su lado derecho, los términos nuevos son la entalpía de aire seco y la entalpía de aire saturado, mientras que el término de porcentaje de saturación ya anteriormente lo determinamos en el inciso G de este ejemplo y obtuvimos un valor de 14.82%. Por lo tanto, nos faltan por determinar los valores de la entalpía de aire seco y la entalpía de aire saturado, los cuales obtendremos a partir de la carta psicométrica como se muestra a continuación. Nuevamente, lo primero que hay que hacer es ubicar en la gráfica el punto de la mezcla. Después marcamos la temperatura de bulbo seco, la cual tiene un valor de 60 grados centígrados y es la que usaremos para hacer la determinación de las entalpías. Ahora localizamos la línea de entalpía de aire seco, que es esta línea de color amarillo. En esta línea podemos observar que están marcadas en color negro dos flechas que apuntan hacia el lado izquierdo. Esto nos indica que la lectura de esta curva debe realizarse en la escala localizada en el lado izquierdo de la carta. Si de la intersección de esta línea de color amarilla con la línea discontinua de color rojo trazamos una línea horizontal hacia la escala del lado izquierdo, podremos hacer la lectura de la entalpía de aire seco, la cual tiene un valor de 60 kJ por kilogramo de aire seco. Ahora, para obtener el valor de la entalpía de aire saturado, localizamos en la carta la curva correspondiente, que es esta línea de color amarillo. Observamos que en esta línea de color amarillo tenemos presentes dos flechas que apuntan hacia el lado derecho, lo cual nos indica que para leer el valor de entalpía del aire saturado debemos utilizar la escala que se encuentra en el lado de la derecha de la carta, de tal manera que si nos desplazamos desde la intersección de la línea de color amarillo hasta la línea discontinua de color rojo y hacia el lado de la derecha, podremos leer el valor de la entalpía de aire saturado, resultando en una magnitud de 490 kJ por kilogramo de aire seco. De los resultados de la determinación de entalpías en la carta psicométrica, tenemos que la entalpía de aire seco es igual a 60 kJ por kilogramo de aire seco, mientras que la entalpía de aire saturado nos resultó un valor de 490 kJ por kilogramo de aire seco. Si sustituimos el porciento de saturación y estos dos valores en la ecuación 33
para determinar la entalpía de la mezcla, obtenemos un valor que es igual a 119.12 kJ por kilogramo de aire seco. En el inciso J, el enunciado nos pide que obtengamos el valor de la temperatura de saturación adiabática, TSA. La temperatura de saturación adiabática es el valor de temperatura que alcanza una mezcla gas-vapor cuando se satura adiabáticamente en un equipo especialmente diseñado para esta determinación. Nuevamente, tengamos en cuenta que en nuestro ejemplo la mezcla se trata del sistema aire-vapor de agua. Para obtener el valor de temperatura de saturación adiabática, una vez más haremos uso de la carta psicométrica y primeramente ubicaremos el punto que representa la mezcla de nuestro ejemplo. En la carta psicométrica encontramos un grupo de líneas de saturación adiabática que estamos representando en la gráfica en color azul. Estas curvas representan mezclas con temperatura de saturación adiabática constante. La intersección de cualquiera de estas líneas con la curva de 100% de saturación nos permite determinar la temperatura de saturación adiabática correspondiente a esa línea en particular. Para obtener el valor de temperatura de saturación adiabática en nuestro ejemplo, observamos que no tenemos ninguna línea que pase exactamente sobre el punto que representa la mezcla de nuestro ejemplo, por lo que requerimos interpolar una línea que tenga la misma pendiente que las encontradas por encima y por debajo de la mezcla y que pase exactamente sobre ese punto, obteniendo esta línea de color amarillo. De la intersección de esta línea de color amarillo con la línea de 100% de saturación, podemos leer en el eje de las abscisas el valor de la temperatura de saturación adiabática, el cual resulta igual a 33 grados centígrados. Finalmente, en el inciso K debemos determinar la temperatura de bulbo húmedo de la mezcla aire-vapor de agua correspondiente a este ejemplo. La temperatura de bulbo húmedo es el menor valor de temperatura que reporta un termómetro común cuyo bulbo ha sido recubierto con un trozo de tela o gas humedecido con un líquido a través del cual se hace pasar una corriente de gas que contiene el vapor del líquido utilizado para humedecer el bulbo del termómetro. Para el caso particular de una mezcla gas-vapor en la cual el gas es aire y el vapor corresponde a vapor de agua, la temperatura de bulbo húmedo tiene las mismas ecuaciones gobernantes y el mismo procedimiento de determinación en la carta psicométrica que la temperatura de saturación adiabática, por lo cual se utilizan estas curvas para su obtención. Debido a lo anterior, una vez que ubicamos el punto de la mezcla en la carta psicométrica, identificamos la línea de saturación adiabática que pasa por este punto. Y en la intersección de esta línea de color amarillo con la línea de 100% de porcentaje de saturación, leemos el valor de la abscisa, el cual resulta una temperatura de bulbo húmedo igual a 33 grados centígrados. Si se desea ampliar la información sobre las propiedades psicométricas del sistema aire-agua, se pueden consultar las siguientes referencias: el texto del autor Treibal de título Operaciones de transferencia de masa de la editorial McGraw-Hill en su segunda edición del año 1981, o también el texto del autor Jan Koplis de título Procesos de transporte y principios de procesos de separación de la editorial Sexa en su cuarta edición del año 2003. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial de operaciones unitarias.